Sistemas de interpretación de los contratos mercantiles. Nuestro grupo está conformado por Ubaldo Charris, Yuselis Pacheco, Tania Martínez, Gerley Sánchez, Iromaldi Hernández, Neseida Padilla, Isabel Díaz, José Emilio Coronel, Juliana Donado y Maciel Cabana. Somos estudiantes de 9º semestre del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. A continuación vamos a presentar el tema en mención. Los sistemas de interpretación de los contratos mercantiles, como lo establece el Código de Comercio y el Código Civil, contienen pautas para la interpretación de la ley y particularmente de los contratos. Pautas que son normas de carácter general, las cuales se encuentran elaboradas por el legislador para orientar al intérprete. No obstante, los contratantes también podrán establecer reglas de interpretación de las cláusulas que acuerden. Este sistema de interpretación, además de la ley escrita, tiene como instrumentos la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre. Es decir, este es un sistema de interpretación que no es del todo legislativa o exegética, sino que integra y aplica otras fuentes y formas interpretativas. Dentro de este sistema de interpretación encontramos los siguientes. La interpretación exegética. La interpretación exegética, la que busca desentrañar la intención del legislador y para ello emplea exclusivamente la ley y no otras fuentes, pues su texto y su espíritu son los únicos que pueden precisar el sentido de la norma, es decir, no se busca el espíritu o la voluntad de la ley, sino la del legislador. Hablaremos de la interpretación reglada. La interpretación reglada le corresponde seguir el intérprete el método que le indique el ordenamiento para atribuirle el significado a la norma. Interpretación doctrinal. Es aquella interpretación del derecho que se realiza en las ciencias jurídicas en general y en la dogmática jurídica particular. En este orden, entonces encontramos una interpretación amplia que es la que hace cualquier persona de un contrato trazado, como también vamos a encontrar una interpretación en un sentido más estricto que será la realizada por los estudiosos con unos fines laborales o académicos. Aquí se van a desentrañar todos aquellos alcances que están inmersos en este contrato. Interpretación gramatical. Es el término que se utiliza para desentrañar el significado de una norma o contrato, acudiendo a los términos gramaticales que en ella emplean, es decir, aplican las reglas de la semántica para determinar el sentido de las palabras. Estos pueden ser legal, técnico, natural y convencional. Legal. Cuando el legislador se encarga de definir expresamente sentido para determinadas materias. Técnico, por los que ofrecen una profesión. Natural, por construir uso corriente de las palabras. Y convencional, es definido por las partes contratantes en determinado negocio. Frente al sistema individualista y subjetivista está el sistema objetivo de interpretación, que en verdad prescinde la voluntad interna de las partes y establece que debe fijarse el alcance de las cláusulas discutidas de acuerdo al sentido normal que le atribuiría. Este sistema de interpretación objetiva no significa abocarse únicamente a la literalidad de la declaración contractual, ya que aquí lo que se busca es la verdad real, que se interprete y que no se quede en el texto contractual, ya que aquí se trata es de investigar más allá de las circunstancias objetivas que concurren a la formación de un contrato. Así pues,
existen algunos puntos comunes en ambos sistemas de interpretación, el cual nos dice que estos deben contenerse con el mero tenor literal y que este tipo de contrato suele ser considerado el acto mismo a fin de determinar el alcance de las cláusulas del contrato de acuerdo al sentido que se le puede atribuir. Interpretación subjetiva. Este tipo de interpretación se alza como la primera tarea necesaria a analizar cuando nos encontramos en la tarea de averiguar el verdadero sentido de un contrato, puesto la finalidad de esta no es otra que la averiguación de las voluntades que las partes tuvieron al contratar, tanto las comunes como las individuales. Un informe sobre el proyecto de principios latinoamericanos de derecho de los contratos, por ejemplo, enfatiza la relevancia que de la doctrina tradicional el artículo 1618, prevalencia de la intención, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Como podemos observar, fija la primacía de la intención de las partes por sobre la letra del documento contractual. En el aludido informe, sin embargo, se hacen algunas matizaciones en orden a que de lo que se trata hoy es de encontrar una interpretación que resulte armónica con otras disposiciones vigentes. Esto implica que deben evaluarse además circunstancias objetivas de la especie que ayuden a desentrañar la regla contractual. Tenemos como interpretación lógica, que es una forma de razonar situaciones concretas en derecho que operan mediante enunciados y proposiciones en la ley. En este sentido, son examinaciones a las operaciones intelectuales de los juristas, ya sean conceptos, divisiones, definiciones, juicios o raciocinios jurídicos. Esta forma de interpretación, pues lo que busca es el medio de prever una serie de criterios para controlar la racionalidad de una decisión. Por ende, el principal objetivo de esta es rechazar toda interpretación que conduzca a los absurdos y optar por la racional. Es decir, convertir un derecho general abstracto a un derecho concreto. Esto último lo emite el juez en una sentencia. Para ello es necesario hacer análisis lógico-jurídico, una labor propia de la interpretación. Por consiguiente, se puede decir que la mayor interpretación lógica está a cargo de la Corte Suprema de Justicia. La forma máxima de expresar dicha interpretación o materializarla son las jurisprudencias. Así entonces podemos deducir que esta interpretación tiene como fin la interpretación jurídica, explicar, descubrir o atribuir el significado de los textos normativos y en su caso determinar sus posibles alcances y consecuencias jurídicas, para con posterioridad justificar el resultado producto de su labor interpretativa. Los pilares de esta interpretación son, primero, que todo integrar la ley. Por ejemplo, en caso de falta o insuficiencia de la ley aplicable al caso concreto, los jueces deberán resolver conforme a las reglas. Un caso referente es que muchas veces, a falta de preceptos jurídicos que regulan las obligaciones mercantiles en el derecho colombiano, se daba la aplicación de las reglas del Código Civil. Y el segundo pilar es aplicar la ley. Aquí el papel esencial del juez es aplicar las leyes a los casos concretos. A continuación postularé un ejemplo. En el Código Penal están tipificadas muchas conductas que en sus postulados operan mediante enunciados y proposiciones. Es decir, si A cumple con los supuestos B, C, D, su realización produce las consecuencias jurídicas E. En este ejemplo cito un artículo que es el artículo 103 del Código Penal, en el que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Para que se cumpla el precepto de la lógica, entonces tendríamos que Luis, o sea A, cumple con los supuestos, los cuales serían que mató a un vecino. Por ende, hay una realización de un acto que produce una consecuencia jurídica, la cual sería que Luis incurrirá en una pena de prisión por haber cometido dichos supuestos. La tarea de interpretación de las normas es sin duda compleja y problemática. Compleja en cuanto que es la labor más delicada en el proceso de aplicación del derecho. Problemática en la medida que la interpretación puede ofrecer distintos resultados en relación con el efectivo contenido del derecho aplicable. Este elemento es denominado teleológico, pues la teología es la doctrina que atiende a las causas finales. Así pues, la interpretación teleológica es denominada finalista, ya que trata de desentrañar cuál es la finalidad perseguida por la norma. En una suma, cuál es el fin que pretende cada una de las disposiciones de la ley. Ha sido la dogmática alemana la que en tiempos contemporáneos ha estudiado en profundidad la esencia de la interpretación teleológica, para una reconocida doctrina, la interpretación finalista. Esta consiste esencialmente en realizar un análisis de la naturaleza de los hechos o las cosas que son el objeto de la regulación legal. Así, el exegeta puede efectivamente descubrir
el verdadero significado de la norma y a través de aquel desentrañar su auténtica finalidad. La doctrina científica suele hablar del ratio legis para referirse a la motivación por la cual la norma se ha dictado o al resultado que la norma pretende alcanzar. Dicha ratio legis trasciende así cualquier coyuntura histórica o socioeconómica, ya que el criterio teleológico otorga estabilidad a la tarea interpretativa, debido a que no se circunscribe a la realidad histórica del momento de su promulgación, lo que la doctrina denomina ocasio legis, ni se condiciona por el criterio sociológico que determina las normas deben interpretarse de acuerdo con la realidad social del tiempo que han de ser aplicadas. Interpretación analógica. Aunque parezca un contrasentido vincular a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía, que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. Tiene una concepción tradicional, según la cual es permitido colmar lagunas en base de la identidad de razón, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equívoca o menos equívoca, invocando la analogía de las dos previsiones. A diferencia de la interpretación donde hay una norma jurídica aplicable al caso concreto, en la integración de plano hay que encontrar una, ya sea porque no hay norma jurídica aplicable caracterizada como laguna normativa. Aunque hay norma, no es aplicable al caso concreto por sus particularidades, considerada como laguna axiológica. El objeto de dicha interpretación sería una declaración de voluntad clara, pero lagunosa y operaria mediante el procedimiento analógico. Un ejemplo de la aplicación analógica es aquel que daba una formulación normativa con significado controvertido. Ella debe ser interpretada atendiendo a otra formulación normativa ya interpretada con la cual guarde semejanza relevante o idéntica ratio. Interpretación sistemática. La interpretación sistemática busca extraer de la norma un enunciado acorde del ordenamiento. En este sentido, la norma no está solo por el término en que ella se expresa, sino por la relación que ella tiene con cada una de ellas. En la interpretación sistemática encontramos 5 principios muy importantes. Principio jerárquico. Es el que se encarga del conflicto de normas provenientes de fuentes de jerárquica ordenada. La norma jerárquica menor es considerada inválida. No debe aplicarse. Ejemplo, si tomamos una norma que está en contra de una norma constitucional, en este caso la norma constitucional prevalece. Criterio cronológico. El criterio cronológico actúa en caso de conflicto entre dos normas con la misma fuente y fuerza jerárquica, la misma esfera de competencia. En este caso se deberá aplicar la norma más reciente en el tiempo. La exegesis, lo que vale es la voluntad última del legislador. Criterio de especificidad. Este criterio dice que la norma especial invalida a la norma general, aunque esta norma sea muy criticada. Criterio literal. Permite alcanzar el sentido, el alcance de la ley, haciendo uso del tenor de las palabras, es decir, el significado de las palabras o frases que se valió el legislador para expresar su pensamiento. Consiste en averiguar lo que la norma denota con el uso de las normas lingüísticas propias del lenguaje escrito que se haya producido la norma. Por último tenemos criterio de equidad. Es un criterio que busca la interpretación supletoria,
se aplica cuando no se puede establecer el sentido o el alcance de una ley contradictoria. La función del juez es resolver conflictos con la máxima justicia posible. Mas, sin embargo, el juez debe apartarse de la ley si éste considera injusta de aplicar. La equidad es la labor del juez y consiste en aplicar equidad dejando de lado el derecho preexistente. La labor del juez consiste en aplicar derechos preexistentes elaborados por un legislador. La Constitución de 1991 consagró la equidad como criterio auxiliar de interpretación.